Opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para este diálogo, un diálogo de inicio de semana sobre temas de economía, y para eso hemos invitado al economista Marco Flores y al economista Jaime Carrera. Los dos les hemos pedido que visualicemos un poco. Son 2 meses, justo hoy, 2 meses que asumió el poder el señor presidente Lenín Moreno, y claro, la mesa nos contó que no ha estado tendida. Y vamos a ver qué tipo de trastos necesita entonces el señor licenciado Moreno para iniciar. Jaime, bienvenido, buenas tardes. ¿Se puede hacer una evaluación de los 2 meses o hay que esperar, qué sé yo, los 100 días? Hay algunos mensajes ya sobre el tema. Esta misma valoración de que la mesa no está atendida parecería que es un reconocimiento a que hay problemas, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a la invitación, Francisco. Un gusto estar con Marco. El problema económico lo hemos venido repitiendo aquí con Marco y con muchos, contigo, con muchos analistas desde hace años, no solo meses, ¿no? Desde hace años, cuando ya en 2014 comenzó el precio del petróleo a bajar, ni siquiera en 2014, en 2009, cuando hubo la primera baja de los precios del petróleo. Ya el gobierno comenzó con los préstamos chinos, con las preventas petroleras y con una serie de acciones para tratar de mantener la economía y el gasto público. Así es que no había ningún secreto realmente en los problemas económicos del país. Lo extraño más bien es que este gobierno, siendo la continuación del gobierno anterior, diga que recién se entera que la mesa no tenía la comida que le dijeron antes y que hoy hay problemas económicos. Y más aún, si el gobierno es la continuidad del gobierno anterior, si la gente que está manejando la economía es la misma del gobierno anterior, resulta poco creíble pensar que no sabían cómo están los números, cómo están las cuentas, claro, si ellos fueron los que ocasionaron todo este desastre económico del país. Y allí que es lamentable que al momento no tengamos una idea clara de la dirección económica, de las medidas que se van a implementar, de qué hacer con la economía, de qué hacer con el tema fiscal. Uno se escucha al ministro de Hidrocarburos, y le consultan y dicen, ¿y qué pasa con las preventas petroleras? No sé, estamos viendo los documentos. ¿Qué pasa con las deudas de Petroecuador? No sé, todavía no nos enteramos bien. El ministro de Finanzas dice, recién voy a ver qué pasa, lo voy a presentar el presupuesto. Es decir, todos están recién tratando de enterarse. Parecería que es un nuevo gobierno. Parecía que es un nuevo gobierno. E incluso, si hubiese sido un nuevo gobierno, yo le aseguro que el nuevo gobierno tenía mucho más claro de lo que hay que hacer desde el primer día, de lo que este gobierno está evidenciando en estos primeros meses. Y lo que se puede hacer una evaluación, de hecho hay que hacer una evaluación. Es lamentable el tiempo que se pierde ya, porque hay cosas que ya debió hacer el gobierno en acciones concretas, no estos diálogos o cosas domésticas, cosméticas, ¿no? Sino acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, echar abajo esa ley de plusvalía, por decirle algo, ¿no? Reformar la ley de comunicación, un decreto ya de austeridad, decirle al país, vean señores, este era mi presupuesto, y aquí está la resolución, y he reducido el gasto público en tal cantidad, estoy haciendo esto para traer las inversiones. Sí, prácticamente no hay nada. No hay nada. Economista Flores, bienvenido, Marco. Bueno, ¿tienen la misma lectura? Sí.
el discurso este de diálogo, de vamos a salir juntos, de todos a ninguno sin contar con ustedes, a la gente, yo me temo y he estado visto que sí le inmoviliza. Y creo que es una estrategia, yo soy de los pesimistas, de la estrategia de inmovilizar para hacer qué, porque en el tema económico pesará la corrupción. Marco, bienvenido nuevamente. Francisco, un gusto estar con usted, muchas gracias por la invitación y realmente un gusto compartir con Jaime esta mesa de diálogo. Mire, yo soy uno de aquellos que está un poco desconcertado de ver lo que pasa, ¿no? A mí me parece que quien no sabía realmente cómo ha quedado la mesa era el presidente Lenin. Yo creo que él realmente no sabía cómo ha quedado la mesa. Pero ahí tiene usted a 3 funcionarios de los 15 ministros que dejó Correa. Tiene a 3 funcionarios en el área económica que no solo que sabían cómo quedó la mesa, sino que fueron los encargados de poner la mesa, es decir, de destruir la economía. De manera que no tiene ninguna justificación. Cuando uno ve esto, la primera pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no solamente los tiene el señor Moreno? ¿Por qué los mantiene? A personas que tuvieron una influencia tan decisiva en el quehacer de la economía y que han llevado, lo que decía Jaime, por ejemplo, el gasto público, lo pasaron del 21% del PIB al 44% del PIB, ya anda por ahí por 38, 39, por la crisis. Que se endeudaron de una manera tan escandalosa, inusitada, que llevaron la deuda de junio del 2009, que era 10.000 millones, luego del default y el no pago al Banco Central de los bonos AGD, de 10.000 millones le pasaron a 62.000 millones que constituyen ahora las obligaciones de pago. Bueno, ellos son, ahí están. Pero no solamente eso, sino que aparte del problema de la deuda, hay que decir que se endeudaron en los momentos en que el Ecuador más recursos tuvo por petróleo. Es decir, este tema de la deuda no fue un tema solamente en situación de crisis o de necesidad fiscal. Lo fue también, como sabemos, Jaime, en momentos en que el petróleo sobrepasaba los $100. Y el déficit fiscal recurrente de todos estos últimos años, y sobre todo la caída del PIB, ¿no? Sucesiva y consecutiva todos los años, que le lleva a la economía ecuatoriana a los niveles que teníamos a nivel de ingreso per cápita, les lleva a los niveles del año 2012, comenzando el 2013. Entonces, los lineamientos fundamentales de cómo ha quedado la mesa, ahí están. Ahora bien, yo creo que hay cosas que probablemente el presidente Lenin necesita esperar, porque a lo mejor está buscando unos mejores equilibrios políticos. Ojalá así sea. Ojalá así sea, subrayo. Pero hay cosas que son inmediatas. Ya no necesita esperar. Y veo que hoy tenemos una suerte de acomodamiento, de contentamiento, o por lo menos de esa triste resignación que solemos tener los ecuatorianos, ¿no? Que veo a sectores productivos que están en este enorme conversatorio del famoso Consejo Consultivo Tributario y los diálogos. Bueno, que sigan consultando y que sigan conversando, pero hay cosas inmediatas de hacer. ¿Por qué no se ha tocado la ley de comunicación? Coincido con lo que decía Jaime, que es uno de los dogales y los problemas graves que tiene la sociedad ecuatoriana y que afecta también a la economía. ¿Qué se ha hecho para empezar la reconstrucción de la institucionalidad y el Estado de Derecho? Que es fundamental para tener una economía activa, positiva, en crecimiento y mirando al mundo desarrollado. Nada. Pero quizá eso es lo que quiere garantizarse el presidente. Pero perdóneme un ratito. Mire, el sector de la construcción tiene 8 trimestres consecutivos que su tasa de crecimiento decae, se reduce. Y ahora, obviamente, en los últimos años es negativa. El sector inmobiliario, las peticiones de vivienda al sector inmobiliario, declaran las autoridades del sector, han caído en el 60%. Le estoy mencionando algunas cosas. ¿Cuál es el impacto fiscal de la gran mentira que significó vamos a recaudar la plata de las herencias, la plata de la plusvalía, para dar al pueblo afrodescendiente? Es decir, para dar al pueblo negro esta plata que vamos a recaudar. No existe, no tiene ningún impacto fiscal. Las herencias le dieron al fisco el año pasado $6 millones. O sea, no existe en la estadística. ¿Pero qué sería? ¿Le acentuaba un discurso ideológico? Pero por supuesto, un discurso ideológico, que además generaba rencor social. Eso es lo que se buscaba. Divide y vencerás, ¿no? Bueno,
estas son áreas donde se puede actuar de manera inmediata. Sin embargo, no se hace nada. No se hace nada. Entonces esto desconcierta. Claro. Jaime, si es que, claro, la gente aplaude. Estábamos acostumbrados, este es el 7º sábado que no nos insultan. Y parece que hay que agradecer. Y uno dice, oigan, pero que no nos insulten no es una dádiva generosa del que llega, ¿no? Pero claro, la gente valora. Y ciertamente sí, uno también ha descansado, ¿no? Pero a medida que va viendo, este ámbito no genera confianza económica. Uno ve nuevamente lleno de vendedores ambulantes, ya no solo extranjeros, sino nacionales también. Y se habla de que se puede revisar el IVA, de que de Ghana le han bajado de 14 al 12, que hay que volverlo a subir. Hay medidas como estas que ustedes ya han mencionado que son urgentes, que se deberían priorizar y que la sociedad, así como toleró los 10 años, va a tener que tolerar para que esto salga. No, el tema es más de fondo, Francisco. El tema es de visión económica del país, ¿no? Por ejemplo, recurrimos nuevamente a la continuación del asistencialismo, ¿no? Que casas gratis para los pobres, que aumento del bono de desarrollo para los pobres, y lo que menos se habla es de que los pobres tienen que dejar de ser pobres generando riqueza, teniendo otra visión del Ecuador. Entonces, lo que el país este rato está embebido en esta suerte de que ahora ya no se insulta, ¿verdad? Que el diálogo, todo esto, ¿no? Y los temas de fondo siguen allí. El tema de fondo es el modelo económico, es la estructura, es la visión del país. Y ese no se siente. Y eso no se siente porque además para que el Ecuador necesita otra visión contemporánea del desarrollo, ¿no? Hacia dónde quiere ir. Y en esto no hay misterios, pues, ¿no? Es decir, si el Ecuador quiere estar bien en el futuro, tiene que crecer a tasas elevadas. En eso no hay misterio en el mundo, en el desarrollo de los países del mundo. Para crecer a tasas elevadas se requiere un alto nivel de inversión. El Ecuador este año decreció el año anterior. El Ecuador debería crecer a tasas del 5, 6, 7% durante 20, 30 años. El ejemplo es China. Entonces ahí se sabe lo que se tiene que hacer, pero ese no es el ADN del gobierno, ¿no? El ADN es, usted escucha y vemos todos los días cuál es la gran difusión este rato. Los terrenos para las casas gratis, ¿no? Y firman convenios con los alcaldes. Firman convenios, entonces la gente está en eso, perdiendo la visión del país, haciendo que las mayorías sigan dependiendo del Estado, construyendo una base social dependiente del Estado. Francisco, piensa tú en el año 2021, ¿no? La base social de los que reciben la vivienda gratis, la base clientelar de los que reciben los bonos, la base clientelar de los burócratas que no se tocan, porque para reducir el gasto público hay que despedir burócratas y eso hay que tenerlo claro en el país. La base social de los viejitos que reciben una compensación más, de los discapacitados. Se está pensando en el largo plazo en mantener una base clientelar dependiente del Estado para perpetuar este modelo durante décadas, ¿no? Ese es el fondo del modelo. ¿Se podría ¿no? mantener ese asistencialismo si generaríamos más riqueza? Claro, primero... Para que puedan salir de la pobreza, claro, lo cual... hay que atender a los pobres, sí, pero cuando la economía crece, cuando hay una base de sostenibilidad, además a los pobres hay que generarles capacidades para que por sí mismos se valgan. Mira tú, este señor Muhammad Yunus, ¿no? Que recibió el Premio Nobel de la Paz, sacó un libro que se llama Empresas para los Pobres, de Bangladesh. Bangladesh es un país mucho más pobre que el Ecuador. Tiene una renta... Con menos formación, con todo. Creo que la renta per cápita anual de Bangladesh son $800, $900 al año. Y este señor Yunus dice, señores, en Bangladesh no hay que darle gratis nada a los pobres. Y él formó empresas para los pobres, enseñándoles a que sean emprendedores, empresarios, para valerse por sí mismos. Y le dijo al gobierno de Bangladesh, no hay que darles a los pobres regalado nada.
Hay que darle las herramientas para que se valgan por sí mismos. Pero aquí todo el mundo está entusiasmando con las casas. ¿Qué es lo que le va a tocar? No, y tú ves políticos, municipios, todo el mundo, que los terrenos para las casas gratis, que el bono por aquí, que 500 millones de dólares por acá, y no están hablando de cómo generar riqueza para que el país tenga recursos, para que los pobres puedan tener oportunidad. Entonces la visión del país es contraria al desarrollo, definitivamente. Y de eso no se habla en el Ecuador. Y no se va a salir si es que no hablamos. Y no se va a salir si no se dice la verdad al país. Si los políticos no cambian su discurso, si no le dicen al Ecuador lo que necesita en el futuro. Necesita sacrificios, esfuerzos para crecer, para invertir. No se puede arreglar las cuentas públicas si por un lado se dice voy a gastar cuántos miles de millones de dólares de viviendas gratis, voy a gastar a subir el bono de 50 a 150, que voy esto por acá. Es decir, ¿cómo se va a arreglar un déficit fiscal de 8% del PIB? ¿Sí? Sin reducir realmente el gasto público, el tamaño de la burocracia y generar condiciones para que la economía crezca y entender que el país no tiene que seguir endeudándose. Entonces, seguimos con esa visión retrógrada del desarrollo del país, asistencialista, clientelar, en donde da réditos políticos. Que da réditos políticos, que los políticos no le dicen la verdad al país, los empresarios tampoco le dicen la verdad al país. Pero ahí han ganado algunos. Unos han ganado, otros no han ganado, y este rato cada uno ve por sus intereses. Nadie ve por el país en su conjunto, en el mediano y largo plazo, y lo que tiene que hacerse por el Ecuador para que se desarrolle, ¿no? Entonces vamos a seguir en lo mismo, lamentablemente, Francisco, ¿no? Marco, se puede poner un poco, claro, lo que ustedes dicen, pero se podría poner un poco, decir, a ver, de esto sí se puede salir. Yo recuerdo haberles escuchado a ustedes dos en las campañas sugiriendo cosas para que se debatan, diciendo, sí se puede salir, que tiene un costo. Esto va a tener un costo. ¿Y estará dispuesto el señor licenciado Moreno a jugárselas? Pero claro, uno dice, aquí hay una de cal y otra de arena. Mientras da un discurso, siguen los funcionarios, como nos recuerdan ustedes, están ahí. Y la política económica, esperamos que el presupuesto general del Estado deberá, según su criterio, subir, bajar. ¿Qué debe pasar ahí? Yo también creo que el problema es mucho más profundo de lo que aparentemente uno puede creer. Y esto me hace a mí acordar algo que la historia revela, ¿no? Cuando el señor Mao Zedong subió al poder y fue presidente, o sea, dictador de la China comunista, organizó la famosa Revolución China y dijo, vamos a cambiar la China, vamos a cambiar el sistema productivo, aquí los pobres van a tener comida, van a tener techo. Pues lo que se dice en estos países del siglo XXI, ¿no? Del modelo populista del siglo XXI. ¿Y sabe lo que pasó? Murieron 33 millones de chinos de hambre por no tener que comer. Cuando vino el señor Deng Xiaoping, que fue realmente quien le cambia a la China, le transforma, el señor Deng Xiaoping, luego de que morían como menos que animales en las calles los habitantes chinos, 33 millones de chinos, por falta de comida, ¿no? Por falta de comida, sin contar los enfermos, la insalubridad y todo lo demás. Bueno, él produce un verdadero cambio en la China y utiliza y se adentra en prácticas totalmente capitalistas del sistema occidental, aunque se mantiene el gobierno comunista. Y los sucesores de él igual. Acuérdate que incluso en la época de Deng Xiaoping fue presa la mujer de Mao Zedong por todo lo que habían hecho. Bueno, el discurso populista siempre es el mismo en todas partes del mundo. Pero los resultados también son penosamente siempre los mismos. Siempre son gravísimos. Si usted revisa, gracias a la maravilla del Internet, uno tiene al alcance de los dedos la información. Si usted revisa qué ha pasado con los países que han tenido un crecimiento del gasto como el del Ecuador, es decir, pasar el PIB de 21% histórico al 44% es simplemente una barbaridad. ¿Qué pasó con esos países que hicieron lo mismo? Que fueron varios, ¿no? Por ejemplo, Grecia. Todos los países, sin ninguna excepción, todos terminaron en desastre.
Ahora usted me dice, ¿y hay cosas que se pueden hacer? Claro que se pueden hacer, pero para hacer las cosas hay que empezar. Y no se empieza. Entonces, estamos viviendo aquí. Yo mucho me temo que se estén cocinando nuevos impuestos. De hecho, esta propuesta que hace el actual ministro de Finanzas de la devaluación fiscal, en donde dice lo que yo voy a... Se supone que es del aporte patronal, porque hay 4 tasas diferentes en el Seguro Social. Lo que yo voy a bajar, o lo que propongo bajar del ajuste patronal, que es una mala copia de lo que hicieron los españoles, o intentaron hacer los españoles, porque los españoles lo que bajaron por el aporte patronal, lo compensaron subiendo el IVA. Dice, lo que yo voy a bajar, voy a darle al Seguro Social dinero del presupuesto del Estado, pero si el presupuesto del Estado no tiene para pagar los sueldos. Entonces, uno puede pensar y decir, bueno, lo que van a hacer aquí es que le van a dar bonos al Seguro Social para terminar de liquidar. De bonos, claro, para terminar de liquidar la poca sostenibilidad que tiene. Pero ahora en los últimos tiempos, en los conversatorios que los medios han traído, revela y dice, bueno, es una posibilidad, ¿no? Porque podría ser la posibilidad de algún impuesto. Bueno, yo creo que el gobierno cocina algunos impuestos. Y me parece que será el descabello de la economía ecuatoriana a nuevos impuestos, por ejemplo, a los activos, por ejemplo, al patrimonio, o este absurdo criterio que tienen las personas que, perdóneme que lo diga así, que no tienen idea de cómo funcionan los principios de la economía, que es poner impuestos a las importaciones, como se está hablando. Por ahí entre los conversadores del Consejo Consultivo hay un señor del centro de por ahí, por Ambato, que dice que hay que poner impuestos a las importaciones para proteger la industria nacional. Oiga, Francisco, se compite con calidad y con precio, no con salvaguardas y protecciones. Usted decía que algunos se han cargado lo que han podido y se han enriquecido. Claro, pues, esa es la consecuencia de los monopolios. Cuando usted genera una sobreprotección y dice primero lo nuestro, en vez de decir primero lo nuestro pero con calidad y con precio, dice primero lo nuestro porque las salvaguardas le protegen y le obligan a la gente a consumir resto porque no pueden competir. No está haciendo país, ¿no? Está enriqueciendo a algunos cuantos sabidos, y en el Ecuador hay varios sabidos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, no se está haciendo nada realmente ni para los pobres ni para la clase media. Vea, una de las características de los populistas estos del siglo XXI es desaparecer la clase media. Desaparecer la clase media para que quede el gran poder y abajo los bien pobres. Eso es lo que ellos quieren. ¿Cómo uno no se va a descorazonar cuando ve que los principales funcionarios del gobierno toman un avión presidencial y se van al foro de Sao Paulo? Y mire lo que dicen, los discursos que pronuncian en el foro de Sao Paulo. Y luego van al festejo de la revolución del señor Ortega, que son 38 años de sojuzgamiento al pueblo nicaragüense. Por cierto, ¿no? Deben entender que no representan a todos los ecuatorianos. Entonces, tras de esto, ¿qué hay? Hay un modelo. La pregunta aquí es, ¿el presidente Lenin va a seguir en ese modelo? ¿Quiere mantener el modelo? Porque estos datos nos están dando que pensar, ¿no? Están yendo al foro de Sao Paulo, que es el invento venenoso de los Castro después que cayó el muro de Berlín. Y van al festejo de los Ortega, y en fin, habría mucho que decir sobre los Ortega, pero bueno, estas indicaciones a uno le hacen pensar, dice, ¿se va a continuar con el modelo? Digamos claramente entonces al país, nosotros creemos en un estatismo, en un Estado gigante, nosotros creemos que el Estado debe intervenir y debe bajárselo al sector privado. No en la izquierda moderna, sino en la del mediados del siglo pasado. No, esa es una izquierda decrépita, ¿no? Esa es la más conservadora de todas. Claro, anacrónica, ¿no? Y torpe además. Claro. Y ya ve todo lo que ha pasado, ¿no? Ya ve todo lo que ha pasado. Lo que pasó a mediados del siglo pasado. No entendió lo que pasó. Una sola cosa quisiera yo añadir en este breve análisis que estamos haciendo. ¿Cuál es la razón para que no se le diga al país cuánto debe el Ecuador y se publique esto y lo demás allá suma tanto? ¿Cuál es el monto de las obligaciones? ¿Por qué no se le dice al país cuál es el monto de las obligaciones con el Seguro Social y cuál es la real situación del Seguro Social? Por señalarle dos áreas, ¿no? En este caso de la deuda. ¿Y cuál es el lineamiento que quiere seguir el gobierno? El gobierno quiere, mire las declaraciones que hace el ministro de Finanzas, dice, es la hora del sector privado, porque como ya el sector público invirtió, ahora sí les toca a ustedes, o sea, un traslado de responsabilidad. El sector privado
y el sector productivo está maniatado con tantos impuestos. ¿Qué queremos hacer? Pasar la pelotita. Aclaren primero qué es lo que quieren, en qué es lo que están pensando, ¿no? Para no usar ese pantalón como los pantalones de caballería que no sabe lo que están pensando. Díganle al país. Ellos ustedes han ganado las elecciones. Y entonces podrán definir el curso de los acontecimientos. Para poder discutir más ampliamente. Pero díganle al país la verdad. Díganle al país la verdad. Señores, nosotros creemos en este modelo estatista. ¿Sí vio usted el comunicado que acaba de hacer el movimiento Alianza País? ¿No? Un comunicado público que está en la prensa que dice que ratifique el modelo, que felicita a los compañeros del Congreso, dice el comunicado, y que hay que seguir sin que nadie perturbe el destino de la revolución. El ex secretario de Comunicación y ex ministro de Turismo decía que por lo menos de estos 60 días, el día viernes, lo que le había dejado era una decepción, porque no han trabajado 10 años para que este modelo fracase. Y justamente es el modelo el que no es el bueno, y sobre todo el económico, ¿no? Claro. Es que ese modelo es un modelo que le lleva al país al desastre. Enriquecerse más, ser Pero más claro, es que es este poderosos. tipo de modelos, Francisco. Estos modelos destruyen riqueza, y no solo destruyen, la impiden en el futuro generar más riqueza. Ahí están publicados este rato en la página web de Semplades, el supuesto plan del 2017 a 2021. Y uno lee los dos objetivos, ¿no? Marco se ríe. Es lo mismo, es la misma cosa, o sea, que... ¿Dónde está el cambio? El ADN es el mismo, Francisco, Ya. y eso hay que decirlo en el país, por favor. Y hay que decirlo con letras mayúsculas. El país en esa dirección, lo único que va a hacer es a profundizar la pobreza, a mantener la dependencia de las mayorías en lo que haga el Estado, en las dádivas. No va a haber generación de riqueza. Y en el modelo que progresa no hay misterios, Francisco. Voy a repetir lo que aquí hemos dicho algunas veces, y alguna vez que estuvimos aquí con Marco lo dijimos antes en la época electoral. El Ecuador necesita crecer, generar riqueza. O sea, sin generar riqueza no hay progreso en ningún país del mundo, en ningún país del mundo. El PIB per cápita del Ecuador es menos de $500 al mes, luego de 10 años de bonanza. En este país no se vive con ese valor. No, es caro el país. Es imposible. Entonces, el Ecuador necesita crecer a tasas de 5 o 6% anual. Eso no es ideológico, es de sentido común. Para crecer hay que invertir. Y para invertir hay que generar las condiciones. La tasa de inversión este rato, entre inversión pública y privada, es alrededor del 22% del PIB. La privada cayó del 16% del PIB al 11% del PIB en los últimos 10 años. Cayó. 5 puntos. 5 puntos. Claro. Y la pública no puede sostenerse en el 11%. Claro. La pública máximo podrá sostenerse en un 5 o 6%. Entonces, señores, abran los ojos. El Ecuador necesita una tasa de inversión cercana al 30% del PIB, con una inversión privada cercana al 20% del PIB. Entonces hay que decirle al inversionista, estas son las condiciones para que usted arriesgue los capitales. ¿Caso que el inversionista va a arriesgar con esta incertidumbre aquí ningún dólar? No va a arriesgar $1, Francisco, en el país, ¿no? Mientras no tenga clara la visión del gobierno y el entorno para la inversión. Entonces, hay que crecer y hay que invertir. Ya, luego, para crecer y para invertir hay que tener fundamentos económicos sólidos. Uno de esos es el tema fiscal. El Ecuador tiene que del déficit fiscal del 8% del PIB generar en el 2021 superávit fiscal. Para eso no hay alternativa, Francisco, que reducir el tamaño del Estado. Eso es algo de sentido común. Bajar el tamaño del gasto público del 38% del PIB al 25% del PIB en el 2021. Y para eso, señores, tiene que haber una estricta disciplina fiscal y votar servidores públicos, no hay otra manera. Duela quien lo... Esto tiene que ser los políticos. ¿Ya? No significa también dejar sin trabajo. Sí, pero ¿acaso, bajar Francisco, la capacidad de compra? Pero ¿acaso el sector privado no se ha ajustado en estos momentos? ¿Acaso no hay empresas que han cerrado?
¿Acaso no hay desempleo este rato? Es que ese es el ajuste de 10 años de farra y de malas políticas económicas. Luego, para crecer hay que fomentar las exportaciones, no reducir importaciones. Hay que fomentar, diversificar, venderlo a todo el mundo. Pero eso no es una tarea fácil. Hay que generar las condiciones para que se exporte. Mejor productividad, no dándole subsidio al empresario. No diciendo que no pague el aporte patronal y cargándole ese subsidio al Estado. No. El sector exportador tiene que ser paren de subsidio. Al sector exportador hay que darle la oportunidad para que sea más productivo, más competitivo, bajarle costos, etcétera. ¿Sabes cuánto exporta el Ecuador en el Ecuador? 16.000 millones de dólares, entre petróleo y no petróleo. ¿Sabes cuánto exporta Chile? Con una población parecida a la nuestra, más de 70.000 millones de dólares al año. ¿Sabes cuánto exporta Singapur, con una población de menos de 6 millones de habitantes? 240.000 millones de dólares al año. Eso exporta Singapur. Entonces, las cosas están ahí, si es claro lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, el tema de fondo es que esta gente no quiere cambiar el modelo, no quiere perpetuarse. Les ha dado resultados políticamente. Porque eso les ha dado resultados políticamente, porque se ha formado otra élite alrededor del Estado, otra élite de ricos, de corrupción, que este rato no quieren dejar una burguesía distinta, pero burguesía al fin. Pero es lo que se forma, Francisco, en este tipo de modelos. Pues, ¿acaso no pasó lo mismo en China, lo que le describió Marco? ¿O acaso no pasa lo mismo en Bielorrusia, o en la misma Rusia, o en Corea del Norte, o en Cuba, donde estas cúpulas que se han enriquecido, entonces quieren mantener la Rusia de Stalin, claro, que quieren mantenerse en el poder y quieren mantener a una población pobre, dependiente además a perpetuidad del Estado, ¿no? Entonces, el Ecuador tiene que despertar en eso, ¿no? Hay que despertar y ya despertar. Si no despertó en las elecciones, donde había que cambiar esto, ¿sí? Tiene que despertar ahora para impedir que se consolide este tipo de modelos, ¿no? Marco, si es que entonces estamos este rato en una definición, no es que hay una, digamos, una transición del gobierno correísta a una transición a un gobierno de Moreno, es el mismo parecería entonces, pero la sociedad entonces tiene que plantear algo. Y yo veía este fin de semana conversando con amigos profesionales además, uno de ellos decía, hay que reconocer que sí ha cambiado el país, que en el Seguro Social nos atienden y hay máquinas que antes no habían, y que el registro civil está bien. Y las lindas carreteras. Exacto, ya tenemos carreteras. Y después en Riobamba me decían, pero usted ha visto la carretera Riobamba-Guayaquil o Guayaquil-Machala. ¿Cuáles son? ¿Cuántos kilómetros son de las lindas carreteras que ya tenemos? ¿Cómo empatamos esta que a veces genera una gratitud frente a lo horrible que era antes? Y no vemos el bosque, dirían. Francisco, creo que va a ser la primera vez que en algo yo disienta con Jaime respecto al análisis económico. ¿Por qué, Jaime, usted quiere que abran los ojos? ¿Por qué quiere que bajen el gasto? No están interesados en eso. Nosotros estamos interesados como profesionales de la economía, pero ellos no. Ellos están interesados en este modelo. Esta invocación a que hagan lo que hay que hacer. Claro. Sí, pero ¿por qué? No Así mismo tiene que ser como están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que cambien? Nosotros queremos que cambien como economistas, pero ellos no. ¿Por qué les pedimos que hagan eso? Claro, pero no solo eso, sino que lo están diciendo y lo dicen con comunicados públicos. Pero le voy a decir algo, y esa es la discrepancia un poco en broma y en serio, que no he dicho por lo menos no he tomado un par de minutos para decirlo como lo voy a hacer ahora. Yo creo que hay una razón ulterior fundamental en todo esto. Y para mí personalmente es el retorno del presidente Correa. Yo creo que todo obedece a un plan, Quiero ver qué rol juega el presidente Lenin en todo esto. Pero yo creo que todo obedece a un plan preconcebido, incluso la mesa no servida, la mesa patas arriba, para el retorno de Correa. Como no se hace nada para mejorar la economía, y se mantiene a los mismos que causaron el desastre,
no será nada raro que en poco tiempo más la gente pobre y parte de lo que ahora se llama el país pendejo comience a añorarle a Correa. Sí, sí. Y diga, "Oh, mejor estábamos, o por lo menos no estábamos tan mal cuando estaba Rafael". Por lo menos les insultaba a los ricos. Sí, ¿no? Y entonces comiencen a añorar ciertas cosas. A lo mejor, ¿no? Se busca eso, porque eso puede suceder espontáneamente o de forma inducida, ¿no? Entonces yo creo que la forma inducida apunta a que regrese Correa. Dígame una cosa, en un bloque tan grande como el de Alianza País, por lo menos hasta el día de hoy, aunque se habla de que pueden haber segmentos, 2 segmentos, 3 segmentos, hoy lo que se ve es un bloque Además, sólido y hacen comunicados. Y ese es su derecho, está bien. ¿Cuál es el aglutinante fundamental que les puede mantener a ellos como están unidos alrededor de Correa? ¿Cuál es el aglutinante? ¿Cuál es la magia para lograr eso? Para mí solo hay una, el retorno de Correa. Es decir, yo sigo apoyando porque quiero que regrese. La corrupción los tiene sólidos también. Bueno, sí, así es, pero es el retorno de Correa, porque yo voy a ser parte nuevamente del poder y de las mieles. Claro. De las mieles del poder, donde obviamente hay impunidad y corrupción y todo eso también. No, pero lo que yo estoy invitando es a ver que esto puede ser un plan orquestado. Es un relajo organizado. Un relajo organizado, porque hay cosas que ya deberían haberse hecho. Hay otras que toman un poquito más de tiempo. Estoy a punto de estar de acuerdo en con todo. un agravante, ¿no? Que en economía, cuando usted no actúa con la debida oportunidad, los problemas se agudizan gravemente. Es como cuando usted deja subir la fiebre en un niño, puede ser terrible, ¿no? O cualquier persona, ¿no? Si usted no controla la fiebre. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no se emprenden en ciertos cambios? ¿Sabe lo que a mí personalmente me duele? Más allá de esto, que yo creo que obedece a un plan, ¿no? En donde quiero ver qué es lo que hace el presidente Lenin, para ver si él es parte del plan o él es víctima también del plan como el resto de ecuatorianos. A mí me duele fundamentalmente que aquí en esta estrategia están cayendo gentes inteligentes y empresarios, que más allá de su valioso concurso, por ejemplo, en el famoso Consejo Consultivo y Tributario, independientemente de la valía de las personas, es un conversatorio bien grande, de blancos, digamos, es un conversatorio bien grande donde la gente dice sus cosas. Y en 90 días vamos a tener esta magia condensada en unas páginas para ver qué impuestos vamos a bajar, para ver cómo vamos a favorecer la inversión, cómo reconstituimos la economía, en 90 días. Y me parece que hay una quema de tiempo. Sí. Me parece que hay una quema de tiempo. En estos días se ha repetido por varias personas. Yo mismo lo he dicho también en las entrevistas y charlas de estos días. Esto que siempre aprendimos, ¿no? Y que sabemos, no solo los economistas, sino sabe toda persona que está cercana al quehacer político económico. Usted no quiere que algo pase, que algo cambie, nombre una comisión. Y téngales ahí conversando. Y entonces les tiene un poco contra la pared, conversando bien bonito, pero las cosas no comienzan a cambiar. Luego viene el tema del populismo, ¿no? Mire, hay casi 5 millones de personas que están, de la población económicamente activa, que están o desempleadas o subempleadas y en la marginalidad. Esa es la situación que tiene el Ecuador. Se habla, por ejemplo, yo le escucho al ministro de Economía que dice vamos a renegociar la deuda. Si esto no es nomás de renegociar. Es un tema bien complicado. Estoy revisando, y esto es un dato que lo quiero compartir con Jaime, estoy revisando porque me da la impresión de que los bonos emitidos en los últimos 3 años, los 9.250 millones de dólares, no son llamables. En el argot financiero no son callables, se llama esto. No son llamables, o sea que uno no los puede recomprar, sino después de cierto tiempo, que debe estar establecido en los contratos, o peor aún, fijado un precio en los contratos. Entonces, lo primero que hay que hacer... Este es un contrato atado. Claro, lo primero que hay que hacer es investigar bien esto. Lo que pueden lograr seguramente... El ministro debería decir... El país debería saber, pues el país del que paga toda esta factura, pero no sabemos, ¿no? Pero es una de las primeras cosas que hay que resolver aquí, para ver si podemos emitir bonos luego de un programa económico, porque si seguimos emitiendo bonos, vamos a seguir pagando tasas entre el 9 y el 10%, ¿no? Quizá más, ¿no? La segunda tasa más alta del mundo después de Venezuela. Pero todas estas cosas tienen que ponerse en una nueva mesa, en una mesa limpia, para mostrarle al país cómo puede ser posible, Francisco,
que al país se le pida que pague la factura de la deuda pública, pero no se le cuente cuánto es la deuda pública. Porque aquí nadie sabe con exactitud cuánto es la deuda pública. Pero parece que ni el gobierno. No, yo creo que hay algunos... Incluidos los que estaban manejando... Yo creo que el que no sabe es el presidente Lenin. Ya. Pero hay ahí estos tres angelitos que sí saben muy bien cuál es la deuda pública, ¿no? Claro, ellos son los que manejaron. Perdóneme una cosa, pues, pero si el ministro de Economía es uno de los más grandes defensores de sacarle la plata al Banco Central para financiar el déficit, se inventaron un membrete. No decían financiar el déficit, sino políticas contracíclicas, se llamaban. La triangulación con la banca pública, para la banca pública recibe dinero y luego le pasa al Ministerio de Finanzas para financiar el déficit. Y acabo de leer, no sin sorpresa, una declaración del mismo funcionario, que dice que van a continuar en esta tarea para financiar a la banca pública, que le debe 2.000 millones de dólares al Banco Central. Es decir, le van a seguir dando plata a la banca pública porque ellos no están dispuestos ¿a qué? A fortalecer la economía. Fortalecer la economía tiene crecimiento negativo, la economía. Y el desempleo, que es el campeón de los indicadores, es un desastre, el desempleo y el subempleo. La economía. Entonces, si yo soy presidente de la República y quiero cambiar las cosas y veo esto, ¿qué hago yo? Venga acá, joven, venga acá. ¿Qué le pasa a usted? Esa no es la política que requiere el Ecuador, pero nada de eso ocurre. ¿Será que no? Y ellos son los que incrementaron la deuda, pues. Ellos son los que modificaron los códigos, los que elaboraron los decretos que firmó Correa. Pero ¿para qué hicieron eso? ¿Sabe para qué hicieron? Para que la deuda siga subiendo sin obstáculos legales. No tenemos el tiempo para analizar todas las cosas que modificaron, pero le llevaron a la deuda lo que le llevaron ellos mismos. Con leyes. Frente a eso, perdóneme que yo le haga una pregunta a usted. ¿Qué espera el presidente Lenin para actuar? No sabemos. No sé si el Jaime sepa. Jaime, si es que el presidente Moreno les escucha, debería, y él en campaña debe haber escuchado muchas cosas. Debería tener ya algo. Yo sostenía que a los que hicieron esto que nos acaba de recordar Barco, había que meterles presos. En el Banco Central antes eso habría pasado, claro, ¿no es cierto? Claro, seguro. Eso habría pasado. Pero no, ahora siguen siendo funcionarios y tienen un piso, entiendo yo, ahí en la plataforma esa financiera que dicen... De donde sale la ciencia. Sí, ahí en este DRUF, en este edificio DRUF que le llaman, está ahí, y tienen con 50, 60 gentes trabajando con asesores, entre estos 7, 8 mil que ganan más de 4.500 dólares mensuales. De alguna manera tenemos que exigir algo a la sociedad, nos están inmovilizando. Yo debo admitir que lo que más me asusta es que este diálogo inmovilice a la sociedad y le haga perder la perspectiva de lo que buscaba incluso en las elecciones. Y la sociedad sigue inmovilizada, Francisco, sigue obnubilada con este tipo de cosas y se conforma con el paisaje que actualmente existe, ¿no? Y esto es parte de la destrucción e institucionalidad del país. Se han destruido las instituciones políticas, las jurídicas, las económicas, las fiscales. No hay institucionalidad fiscal. Aquí se hace un arbitrio y se cambia la deuda PIB como se quiere. No se observan las leyes, no hay transparencia. A ver, tú y yo y Marco llevamos años en estos quehaceres, ¿verdad? Sí. Hemos dicho, la economía, Francisco, la analizamos día a día, repetimos lo mismo hasta cansinamente. Pero que la gente debería entender. La gente debería entender un poco. A ver, si uno de los tres, en un supuesto no consentido, hubiese ganado la presidencia de la República, uno de los tres que estamos aquí, ¿acaso no teníamos claro lo que hay que hacer? No teníamos claro. Solo que era otro modelo. Pero es que del modelo... Les podrían decir en todo, o nos podrían decir, oigan, el modelo que nosotros estamos sosteniendo es el que gana las elecciones. Ya, por eso. Ustedes quieren, ganen las elecciones. Y eso es lo que se decía siempre. Entonces, ahora ganó las elecciones, entre comillas, ese modelo. Y ese es el modelo que está continuando. Y es el modelo que fracasó, que no le lleva al país al progreso, al desarrollo. Y es el modelo que bajo otros matices de bondad se está consolidando y se va a consolidar. Porque no hay milagros en esto. Aquí tienes Colombia, tienes Perú, que son sociedades parecidas, sociedades que están progresando,
que han reducido la pobreza, que tienen más oportunidades. ¿Por qué el Ecuador, desde el primer día, no se fue a Colombia y a Perú y le dijo queremos ser parte de la Alianza del Pacífico? Ese debió ser un paso de generación de confianza inmediata para el país. El Ecuador tiene que cambiar las expectativas en otra dirección y no en la dirección que este rato está. Jaime, ¿y eso no podrá decir que es neoliberalismo? Y a veces, como el neoliberalismo ha causado tantos líos, sí, también, pero ha sido vendido como una marca negativa. Francisco, el desarrollo no tiene ideología, tiene sentido común. Primero, ¿el Ecuador realmente ha sido neoliberal? No, nunca. ¿Cuándo? ¿Qué se ha privatizado? La larga noche neoliberal fue una larga noche de discusiones y de pagos. Llevamos aquí, Francisco, tú y yo y Marco podemos recordar 50 años desde la época del primer boom petrolero. Desde el primer boom petrolero. ¿Qué ha cambiado en el país en estos 50 años? Algunas cosas sí, pero seguimos dependiendo del petróleo, seguimos con las mismas prácticas, ¿no? Los mismos desajustes que generan en los boom petroleros. Incluso antes había cierta mejora en el tratamiento, más transparencia en las cuentas públicas, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando se presentaban ante los presupuestos? Al Congreso. Al Congreso, que había corrupción en la Comisión de Presupuestos, lo que sea. Pero al menos había un anexo de todos los pagos de la deuda pública, ¿no es cierto? Sí, ¿te acuerdas? Tenía que explicarlo. Tenía que explicarle, había un detalle de toditos los préstamos, de los vencimientos, de todo eso. Había información de por aquí y por allá. Había. Ahora, ¿qué? No hay. ¿Qué información tienes? Ninguna información. Y además se trastocan los conceptos elementales de la economía, de las cuentas públicas. Entonces, el Ecuador ha perdido totalmente su institución, su seriedad en el manejo de las cosas, las responsabilidades. Mira tú, en Brasil, ¿por qué le destituyeron a Dilma Rousseff? Por el manejo del Banco Central. Porque no reflejó el déficit adecuadamente, ¿no? Aquí se han hecho barbaridades en el manejo fiscal y económico y nadie es responsable. O sea, nadie, no hay una sola sanción para nadie. Lo de la deuda que dice Marco y aquí tanto la repetimos, ¿no? Nadie sabe realmente cuál es la deuda. Sí sabemos lo que es la deuda, se ha dicho. El gobierno, ¿acaso que no sabe? Sabe el gobierno los números que tiene, las cuentas. Pero no quiere decir. Lo que pasa es que no tienen la responsabilidad de admitir y la responsabilidad de decirle al país la verdad, porque ellos ocasionaron estos desajustes y ahora tienen que enfrentar ellos mismos estos desajustes, pero no están dispuestos a enfrentar, y lo que van a seguir es en el futuro con la misma deuda, con cuestiones cosméticas, diciéndole al país, estoy dándole la casa por aquí, estoy haciendo esta cosa, y por atrás, debajo de la alfombra, van a ir acumulándose los desajustes. Porque en economía, y lo hemos repetido 1000 veces, no hay almuerzo gratis. Y la economía o se arregla o no se arregla. Las cuentas públicas se arreglan o no se arreglan. Aquí no hay milagros. O sea, no hay milagros. Y más en una economía dolarizada como esta, donde la dolarización le vuelve más transparente todo. El tesoro público o tiene dólares o no tiene dólares. Y para tener dólares, ¿qué necesita? Impuestos y deuda. Y es claro, el país ya no admite impuestos y no admite deuda. Y tiene un montón de cosas que pagar. ¿El 14% del IVA pareciera que no funciona? No funciona. Además del tesorero, a ver, dice, por ahí hay un informe de la tesorería. Las angustias diarias del tesorero. Dice, yo tengo que pagar sueldos, tengo que pagar el servicio de la deuda, tengo que pagar los pasivos que tengo, CETES que se me caen a cada rato para hacer rollover, y todo esto me asfixia la tesorería, ¿no? Entonces ellos saben esto. Entonces para arreglar eso no hay otra manera que alinear ingresos y gastos. Para eso hay que reducir gastos. Hay que reducir gastos notablemente. Ingresos más impuestos, ya no cabe en el país más impuestos. ¿No? Entonces tiene que haber un ajuste severo. Que se afecta a la economía, es cierto, pero es el precio que hay que pagar. Que va a haber más desempleo público, es cierto que hay que pagar. Pero eso es lo que hay que hacer.
Entonces, claro, todos los que viven de los contratos ocasionales, que viven de las consultorías, que viven del PowerPoint, que para hacer un PowerPoint le cobran $10,000 para una cosita de por aquí. Y tú sabes ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Has visto? Pues sí, Contratos, estos 10 años, contratos inmensos. Por eso. Por esas cosas y muchas más. Y tú sabes más que yo sobre el tema. Todo eso hay que ajustar. Pero los que viven de eso siguen en el poder, pues no están dispuestos a eso, ¿no? Marco, esta salida que parece que es difícil porque no están, como usted mismo nos ha dicho, porque les pedimos y ellos también así, pero el país tiene que comenzar a ver. ¿Será una muestra el presupuesto general del Estado? Capaz que ahí viene ya algo que nos aclare más. Yo no soy muy optimista respecto de eso, ¿no? Yo más bien creo que hay que iniciar hoy, el día de mañana como máximo. Hay que iniciar la solicitud o el pedido directamente al presidente de definiciones concretas. Yeah. En vez de tanto conversatorio, se debería pedir definiciones sobre temas claves, temas maestros en la conducción de la política y de la economía. Por ejemplo, ¿se va a reducir el gasto en qué niveles, en qué porcentajes, en qué áreas? ¿Y eso podrá venir? ¿Cuál va a ser el programa? ¿O no? Claro, sí, claro. Pero uno ya puede decir eso. Claro. Exposición clara de la deuda pública. ¿Se van a bajar los impuestos, sí o no? ¿Se va a favorecer la inversión nacional? Olvidémonos de la extranjera por ahora. Es decir, definiciones de varios temas que están ahí sobre el tapete de la discusión y que se requiere saber, porque al final del día, Francisco, lo importante de todo esto en economía es el manejo de las expectativas. Y cambiar las expectativas, tornarlas positivas. Hace pocos días leía todo lo que pasó en España en el lanzamiento del hijo de Vargas Llosa sobre el populismo, ¿no? Y recordaba una de las cosas que las volvió a decir Mario Vargas Llosa, ¿no? Mire, tenemos que alejarnos, esto de ahorita digo yo, tenemos que alejarnos de los enganchabobos, de los distractores que lanzan los gobiernos. Vargas Llosa decía que la fuente nutriente del populismo son los nacionalismos, y tiene razón. ¿Sí? Otro de los enganchabobos de la izquierda decrépita para justificar sus fracasos ha sido esto de las políticas neoliberales. Señores, en economía usted lo que tiene son buenas políticas, buenos resultados, o malas políticas y malos resultados. ¿Cuáles son las buenas políticas? Las que a las gentes les dan comida, les dan salud, les dan educación, les dan vivienda, les dan un mejor vestido, una mejor calidad de vida. Vengan de donde vengan, como decía Deng Xiaoping. Como usted recordábamos aquí la famosa frase de Deng Xiaoping, que le acusaban de que siendo él comunista y dirigiendo una economía, un país comunista férreamente en una dictadura, introdujo prácticas del capitalismo, que es lo que le salvó a la China. Y el hombre contestó y dijo, no me importa si el gato es blanco o el gato es negro, si caza ratones es un buen gato. Eso dijo. Bueno, aquí las políticas, si son buenas, producen resultados. Si no son buenas, tiene 5 millones de subempleados, desempleados y marginales de 8 millones posibles. Entonces, hay que ir a las buenas políticas. Y ventajosamente en economía no hay nada que inventar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Un país que probablemente es el modelo de lo que se debe hacer hoy en día, sin duda es Singapur. Sin duda es Singapur. País chiquito, como la provincia de Manabí. Bueno, mire usted el auge que tiene Singapur. ¿Cuáles fueron las políticas que le llevaron a Singapur ahí? ¿Qué hicieron que los países de la Europa Occidental que tenían problemas graves años atrás ahora tengan el éxito que tienen? Como Suiza, donde probablemente el franco suizo se está reapreciando todos los días y nadie ha puesto salvaguardas ni restricciones a las importaciones, porque los suizos compiten con calidad y con precio. De paso, acaban de ganar por 7º año consecutivo Suiza. Está en el primer puesto en el índice de innovación. Hoy en día no se discute en economía que para salir adelante, para ir por la ruta del progreso, es importantísimo mejorar los componentes de innovación, pero esa innovación viene con la inversión. Los suizos son los campeones del mundo. Los vicecampeones del mundo, ¿sabe cuáles son? Los suecos. En tercer lugar están los holandeses y en cuarto lugar está Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capital del mundo, la tecnología, que es Silicon Valley. Nosotros nos hemos olvidado de la innovación. Nos hemos olvidado de la innovación. Claro, y hemos entrado a las novelerías como Yachay, ¿no?
¿Por qué? Porque no favorecemos la inversión. Ni siquiera que los ecuatorianos retornen sus capitales. Con todo lo que se está haciendo es una invitación para que no los traigan nunca y para que saquen todo lo que puedan. Y que sigan sacando. Y vienen estos distractores, ¿no? Y concluyo con esto. Uno de los peores distractores, de las peores maldades que se hace con la gente, sobre todo con la gente pobre, en lo que yo estoy trabajando ahora escribiendo sobre esto, es este tema de la desigualdad. Le voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Porque aquí se han puesto varios impuestos diciendo que con la plata de esos impuestos se va a reducir la desigualdad o se va a intentar o buscar reducir la desigualdad. Porque lo que confundimos es la desigualdad, como entiende la izquierda decrépita, a la desigualdad por ingresos, ¿no? Mire usted, si usted tiene aquí sentada a una persona que gana a $10,000 mensuales, $120 al mes, bueno, con ese valor puede vivir, yo diría, prácticamente en cualquier parte del mundo y vivir bien. Muy bien, pero si al lado de esta persona que gana $120,000 al año, usted le sienta al señor Bill Gates, que gana $12 millones mensuales cuando peor le va. Quiere decir que hay una desigualdad terrible. Entonces dice, le voy a quitar a Gates para darte a ti. Entonces Gates dice, me voy, este año me cogieron, pero el próximo ya no me agarran, no, estoy bien lejos de aquí. Estos son los conceptos que a la izquierda decrépita le ha permitido poner impuestos que han destruido la inversión. Y yo no digo que hay que hacer caso omiso a la desigualdad, sino que lo que hay es que luchar contra la pobreza. Pero el concepto, hay que darle oportunidad a que tenga. Hay que luchar contra la pobreza. Pero el concepto de la desigualdad ha servido para hacer el caldo de cultivo de la división de las clases políticas, económicas y sociales en el Ecuador. Y no solamente de la división, sino para proceder de la manera más perversa, que es inocularle la resignación y amansarle la ira a la gente. Y eso es lo que nos mantiene así. Yo les quiero agradecer a ustedes. Claro, uno a veces en hacer el programa piensa cómo influimos en la sociedad para que... Y claro, Jaime decía, estamos diciéndoles, no ahora, hace tiempo, una pequeña reflexión por lo menos, ¿no? Pero necesitamos un compromiso también del país. Muchas gracias al economista Jaime Carrera y al economista Marco Flores. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día miércoles. Son las 12 horas con 59 minutos.